Con 14 minutos y nosotros seguimos este día miércoles con el desafío como medio de comunicación y como matinal de ir comprendiendo cierta problemática que se están viviendo en la región del Biobío, sobre todo a nivel social con respecto al posible cierre de la industria siderúrgica Huachipato, y queremos hoy día tener una conversación que nos pueda hacer comprender lo que pasa a nivel social con esta información que sin duda forma parte de esta jornada y de todos los días. Teniendo experiencia con otras empresas, con lo que nos ha dejado el cierre de otros rubros, por ejemplo acá en la región del Biobío, lo comentábamos junto a Williams, todo lo que ha pasado en la cuenca del carbón y que lamentablemente ha sido complejo y sigue siendo complejo para ese sector. ¿Qué pasa en el caso de que cierre Huachipato? ¿Qué pasa en estos momentos con esta incertidumbre que hemos ido detallando? Bueno, lo queremos abordar desde la arista periodística, desde la arista sociológica también, por eso nos acompaña desde Diario Concepción Pablo Carrasco. Un gusto, Pablo, nuevamente que puedas compartir acá con nosotros. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días también, buenos días, profesor. Sí, desde lo social también, ¿no? Los estragos que puede causar, ¿cierto? Una problemática como esta es también quien nos acompaña para poder entregar desde esa vereda también Jorge Rojas, quien es sociólogo de nuestra Universidad de Concepción. Bienvenido también a este espacio. Ya, muchas gracias por la invitación a conversar sobre un tema muy importante. Sí, claro que sí, porque es un tremendo tema. Ustedes lo estaban conversando hace un rato y seguramente lo vamos a seguir conversando por varios meses más y probablemente durante todo el año, dependiendo de la decisión que finalmente adopten las autoridades, particularmente la Comisión Antidistorsiones, y sepamos si en definitiva en un par de meses más, algo así como 2 meses, 1 mes y medio más, qué va a decidir la compañía siderúrgica Huachipato, si se va a cerrar o no y qué efectos va a tener. Y algo que vamos a tratar de conversar hoy día en un tema que conversábamos recién fuera de pantalla con el profesor. Claro, es un tema enorme que va probablemente para varios programas por la importancia que tiene la industria del acero y por lo que representa la compañía para la comuna de Talcahuano y para un sector en particular que es las higueras, ¿no? Que ha tenido todo un desarrollo que ha crecido en función de lo que significó la fundación de la compañía hace ya casi un siglo. Sí, partíamos también comentando con Jorge tras cámara no solamente el cierre de la propia empresa, sino que cuál es la importancia de darnos cuenta que es importante comprender la identidad industrial de una región como esta, una de las regiones que mayor impulso tiene económico con respecto a empresas que son importantes para la región. ¿Cuál es la importancia de poder intentar sostener estas empresas? Estamos viendo que poco a poco se van cerrando, ¿cierto? Y son tan importantes no solamente a nivel social, sino que forman parte de la identidad industrial de nuestra región. Así es, yo partiría diciendo que no se debe cerrar Huachipato. Una frase definitiva, se especula mucho, se habla mucho, se habla del comercio internacional, de las relaciones con China, en fin, hay que hablar de la región. Justamente lo que usted plantea, digamos, Huachipato, por lo que yo he leído y he estudiado, la empresa siderúrgica empezó prácticamente en el siglo XIX, en la época de Balmaceda. Entonces, empezó a discutirse la necesidad, digamos, porque Chile tenía condiciones territoriales y también estaba, digamos, en una etapa de proceso de industrialización, como estaban también otros países desarrollados, porque Chile ha seguido un poco, digamos, esta historia de los países desarrollados. Digamos, el sueño de Chile era desarrollarse. Y la región del Biobío ha sido una región, sabemos que hasta ahora es la segunda, digamos, en importancia a nivel nacional, digamos, por sus universidades, la Universidad de Concepción, otras universidades, pero también obviamente por la industria y por su gente. Yo digo, el cierre es más complejo que la solución al problema. O sea, la solución es simple, el cierre es sumamente complejo. ¿Por qué la solución es simple? Porque basta con que se suban, digamos, las sobretasas, digamos, en un 25% o en un 33%, y eso no le haría ningún daño a China, que además es un exportador mundial, digamos, de acero. Y por otro lado, además, el acero chino no está certificado, y el chileno sí está certificado, y eso es súper importante. Entonces, pero si quizás responder un poco más a lo que usted preguntaba. Para mí, Huachipato es patrimonio de la región, es patrimonio social, institucional e industrial de la región. No es, como a veces se dice, una simple empresa, es una empresa que está concatenada a 350 a otras empresas nacionales, y también, digamos, esta empleabilidad de los 22.000, que si los multiplicamos por 3 o 4 son cerca de 100.000 personas que serían afectadas. Y también los empleos. Yo leí una entrevista a trabajadores que decían, yo no sé qué voy a hacer,
¿Qué voy a hacer? Digamos, porque aprendieron a hacer cosas que aprenden en la empresa. Es pérdida de oficio, es pérdida de oficio, es pérdida, digamos, de técnica, es pérdida de historia, es pérdida, digamos, de industrialización, es pérdida de región. Yo por ahí he dicho, si se cierra esto sería un terremoto tsunami, más o menos para la región del Biobío, digamos. O sea, probablemente lo va a hacer, y sobre todo en el sentido que plantean ustedes, que tiene que ver mucho más allá del tema económico, que ya es un tema por sí solo, sino un poco por donde quieren llevar la conversación ustedes, que tiene que ver con ese valor que ha generado la industria en particular en una región como la nuestra y en una provincia como la nuestra. Ustedes hacían el ejercicio de recorrer lo que había sido históricamente el desarrollo industrial en la zona, con la industria del carbón, en la cuenca del carbón, todo lo conocemos. También conocemos la historia de lo que significó ese cierre. Hay protagonistas que todavía están en nuestra zona y que son actores políticos relevantes que participaron de aquel proceso. Lo revisaban en el bloque anterior con Williams, todo lo que pasó con el tema de la industria de la loza, por decirlo así, ¿no? Lo que pasó en Penco en particular, con la industria del azúcar en algún minuto también en Penco. Y de algún modo nuestra zona siempre ha estado marcado por dos cosas. Uno, por esta cantidad de puertos, dadas las condiciones de nuestra bahía, particularmente la de Talcahuano, pero también en Coronel, también en San Vicente. De hecho, Huachipato tiene una extensión territorial amplia en la bahía de San Vicente, donde ellos tienen un muelle, está el muelle de Naps donde se descarga combustible, está el puerto comercial de San Vicente, a la vuelta de la bahía de Hualpén está el muelle donde se descarga gas, bueno, en fin. Todo aquello forma parte de lo que es nuestra zona, lo que ha sido el desarrollo no solo económico, sino también cultural. Lo mencionábamos recién, ustedes estaban conversando del triunfo ayer de Huachipato. Bueno, la compañía también supo desarrollar a lo largo del tiempo toda esta ligación cultural que tiene que ver con el mundo del deporte, a los vecinos exactamente sus vínculos con las universidades, con las profesiones, efectivamente, y también con, no sé, en algún minuto en la década del 70, del 80 había pocos lugares donde jugar hockey. Bueno, en el Estadio La Higuera todos encontrados donde jugar hockey, donde se desarrollaba y se desarrolla hoy día todavía la gimnasia artística. En fin, hay una serie de elementos que van mucho más allá del factor económico. Tienen connotaciones también con la comunidad. Efectivamente, está relacionado con la comunidad. Hay un nexo muy fuerte en la comunidad, y no es casualidad que en Talcahuano en particular, y probablemente a quienes nos ven en otras zonas de la región y quienes nos ven afuera también, a propósito de quienes nos siguen desde otras regiones, les cuesta hacerse una idea, pero bueno, tiene que ver con un nexo muy potente desde los buses que circulan o circulaban con los trabajadores en los distintos turnos, en el turno de las 3 de la tarde o de las 4, porque se modificó después a medianoche. Entonces hay toda una historia que se ha ido tejiendo a lo largo de los años, donde hay distintas generaciones que han ido pasando por la compañía, abuelos, padres, hijos, en algunos casos ya a esta altura nietos. Entonces es difícil pensar en un cierre que no sea traumático, a lo menos. ¿Profe? Yo le daría un contexto también internacional, porque yo estoy investigando lo que ha pasado en Centroamérica y lo que está pasando en Europa con la guerra de Ucrania. Hubo un entusiasmo mundial por la globalización y la globalización fracasó. El neoliberalismo también fracasó. Todas estas discusiones que dice mercado, competencia. El problema de Huachipato no es de competitividad, es de competencia desleal. Eso ya se sabe, 40%, digamos, porque China produjo demasiado acero en la época de la pandemia y no tenía mercado porque no podía sacar los productos. Entonces ahora lo subvenciona, 40%. ¿ya? Y eso es competencia desleal, eso no es competitividad, es competencia desleal simplemente, porque el Estado necesita vender. Ahora, hay que vende barato, hace quebrar la empresa, después las compra y después sube los precios. Eso es una regla mundial, digamos, del capitalismo, ¿no es cierto? Destruye. Está pasando también probablemente con los supermercados, que también venden productos más baratos, qué sé yo. Bueno, quería, digamos, volver al tema internacional. La guerra de Ucrania ha generado una crisis terrible. ¿ya? Los países desarrollados ahora toman conciencia que son dependientes, que no son tan independientes como pensábamos nosotros en sociología. Son dependientes de la energía, digamos, y de una serie de productos para la producción de automóviles, qué sé yo. Ustedes saben eso, no tengo que explicar todo eso, pero hay una tendencia, digamos. ¿Cuál es la respuesta a esta crisis? Es lo que se llama la relocalización. Relocalización, que es volver a valorar lo local. Los franceses dicen,
los medicamentos se producen en India, entonces no nos mandan el 80% de los medicamentos, entonces no tenían medicamentos. A Alemania le pasaba lo mismo, digamos, ¿no? A todos los países le está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque exportaron, digamos, producción porque era más barato desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. Ahora entonces tienen que volver a producir lo que antes habían producido y dejaron de producir. Y eso se llama relocalización, ¿ya? Y en el caso, digamos, y la relocalización significa importancia de las regiones. Entonces aquí volvemos a la región del Biobío. O sea, las soluciones futuras de la crisis económica global que estamos viviendo, también política global que estamos viviendo, la respuesta, digamos, es el volver a lo local. Y eso entonces se habla de economía circular, de economía local, y ahí entra la cultura, la identidad, el conocimiento, ¿no es cierto?, y los productos de las regiones. O sea, el futuro va, digamos, a soluciones que son relocalizadas. Eso está en alimentos, en la industria, en lo que sea. Cuando hablamos de fenómenos sociológicos también hablamos de que son procesos lentos, porque esto se compara o se puede llegar a comparar con lo que pasó en el 97 en Lota Coronel y que lo hablábamos y ha costado. El impacto no solamente es momentáneo, yo creo que son futuro. crisis muy distintas. La digamos, del carbón tenía que ver con la calidad del carbón, las condiciones de trabajo, qué sé yo. Esto tiene que ver con... No, pero del impacto me refiero... Al impacto, sí. El impacto económico, social. Sí. Podríamos compararla con la crisis textil, por ejemplo, de Tomé. ¿Qué pasó con Tomé? Se acabaron, digamos, los que trabajaban, los especialistas, digamos, en tela, a pesar de que la tela era de altísimo nivel y tenía más de 100 años de historia, ¿ya? Entonces Tomé entró en crisis y tienen que empezar a buscar el turismo, qué sé yo, todas esas cosas que siempre se le ocurren, digamos, a la política con no mucha imaginación. Todos quieren hacer turismo, pero en realidad uno va a Tomé y todavía está ahí votada, digamos, esa empresa que hizo historia, no solamente en Tomé, sino en otras regiones también de Santiago, digamos. Eso fue la crisis de la desindustrialización. La CEPAL hablaba del desarrollo hacia adentro cuando se produjo la crisis mundial. Y la industrialización de Chile y de la región del Biobío respondió, digamos, a esta crisis, digamos, de la década de los 30, que el Estado tenía que colocar recursos porque los privados no estaban en condiciones de invertir. Claro. Entonces, Huachipato es parte de esa acción del Estado, y el Estado representa a la ciudadanía, entonces son recursos también públicos, digamos. ¿Cuándo se creó el Huachipato? El 50, ¿no es cierto? Pero se empezó mucho antes de toda la discusión. En 1950 se creó oficialmente, pero fueron esfuerzos del Estado, de la comunidad, en fin, muy importantes, digamos. Y, a ver, eso fue la etapa de la reindustrialización. ¿Y ahora nos vamos a desindustrializar de nuevo? O sea, eso sería sería la crisis, digamos, que provocó la dictadura chilena, militar, que privatizó todo, ¿no es cierto? Y digamos, introdujo a la fuerza el mercado neoliberal. No estamos en esa situación actualmente, digamos. Lo que viene ahora es, en cierto modo, un reinvento de la industria, de la industrialización, que en el caso de Huachipato iría, obviamente, en la perspectiva, digamos, del acero verde, ¿no es cierto?, del hidrógeno verde. Y Chile tiene todas esas posibilidades, y la región tiene todas esas posibilidades, y el país tiene todas esas posibilidades porque tiene los recursos, ¿ya? Y, para quizás redondear, esto tiene que ver también con la huella ecológica. ¿Cuál es la huella ecológica de los productos chinos? No se discute esos temas, digamos, porque le tienen un cierto temor a criticar China, pero China, según el IPCC, digamos, el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, China representa actualmente el 28% de las emisiones de CO2 de efecto invernadero en cambio climático. Es el primero del mundo, 28%, antes era Estados Unidos. ¿Ya? ¿Por qué existe ese control? Bueno, ¿por qué existe ese control, por ejemplo? O sea, lo que pasa es que el profesor tiene razón en el sentido de que hay un cierto temor, por decirlo de algún modo. De no poder meternos. De hecho, señor director, tenemos alguna cosita que queremos que trajimos a propósito de la conversación y que tiene que ver y que refleja un poco de qué estamos hablando en términos de números. Esto es el informe mensual que hace el Instituto Nacional de Estadística respecto a las exportaciones. Esta es la región del Biobío. Y lo que usted ve ahí, este es el reporte de enero, que es el último que está disponible porque se va entregando con un desfase. Entonces, en este mapita nosotros podemos ver hacia dónde van nuestras exportaciones, qué destino tienen, y claro, en color amarillo aparece con un 53,7% el mercado asiático en particular. Por lejos
el socio comercial más importante por bloque de la región del Biobío. Y si uno avanza hacia abajo en este informe, señor director, creo que lo teníamos por ahí más abajito, esa es la hojita que sigue. Entonces dice exportación por continente, país y territorio. Estamos hablando otra vez de enero del 24. Y si se puede mover un poquito hacia acá, ahí está muy bien. Un 34,2% China. Exactamente. Eso es lo que representa para la región del Biobío el mercado chino. O sea, no el mercado asiático, el mercado chino. Y si esto lo extrapolamos a socio comercial principal del país, la cifra es casi calcada del año 2023, cerca del 32-33% de todas las exportaciones del país son China. Entonces, claro, ¿hay cierto temor? Efectivamente hay cierto temor porque cuando se tome la decisión, este gobierno, otro gobierno, cualquier gobierno, en el cálculo sí va a estar en que cuando yo suba el arancel al acero chino, que lo produce, como decía el profesor, efectivamente, no una compañía china cualquiera, sino el Estado chino como parte de su estrategia comercial, uno tiene que pensar o se va a pensar con que el resto de nuestras exportaciones, las forestales, particularmente las agrícolas, la fruta en particular, tiene como principal destino el mercado chino. Entonces, ese equilibrio es un equilibrio complejo. Seguramente lo deben estar pensando muy bien, probablemente con la calculadora en la mano, porque estas cuestiones sí van a pesar y sí pesan a la hora de tomar una decisión respecto a qué hacer. Ese es un problema típico chileno. Sin duda. No es el problema de los chinos, ni los alemanes, ni de México. A China le han puesto, digamos, sobretasa Estados Unidos, México, distintos países del mundo en relación, digamos, al acero y a otros productos. Pero el chileno siempre tiene temor, y esa es una cultura que viene de la época colonial. Conservadora. Neocolonialismo se llama eso, digamos, de tener temor a salir adelante. No sé si recuerdan la discusión en la época de Lagos sobre el tema, digamos, de la minería, de ponerle, digamos, unos impuestos El royal. El royal. ¿Qué lo decían? No van a llegar las inversiones, faltaba que lloraran nomás los inversionistas, digamos, que Chile se va a empobrecer y qué sé yo. Bueno, el Lagos lo logró, no fue un royalty muy alto, pero ¿qué es lo que hizo? Comparó lo que hacían los otros países. Profesor, a raíz de eso tengo una consulta que tiene relación a... ¿No deberíamos centrarnos en capacitar nuestras propias empresas y mano de obra para justamente poder no tener ese miedo hay que creer más en uno mismo, hay que creer más en la región del Biobío, hay que tener identidad con esta región. Si tiene eso, no va a pasar nada con China. ¿Qué le va a pasar a China, digamos? Y si no nos compran algunas cosas, se venderán en otro lado, se buscan otros mercados. Eso es el problema de la gestión política y de la gestión empresarial, digamos. Pero hay que creer en la región, en su identidad y en su capacidad, porque ahora... ¿Cuál es el futuro? El futuro del mundo. El futuro del mundo es agregar valor a las cosas que se producen regionalmente, a los alimentos, a la minería, digamos, en este caso, digamos, al acero, como decíamos antes, ir hacia el acero verde, ir hacia, digamos, el hidrógeno verde, agregar valor. ¿Cómo se agrega valor? Bueno, digamos, transformando el proceso productivo, haciéndolo más sustentable. América Latina tiene un dato importante. Se hicieron una encuesta a algo así como más de 20.000 personas en América Latina recientemente. ¿Cuál es la tendencia de América Latina? La sustentabilidad. Todo el mundo está pensando en la sustentabilidad actualmente. Todo lo que entonces se haga es sustentable. Entonces, el acero puede ir también a la sustentabilidad. Y para eso, ¿cómo lo hace? Bueno, tiene excelentes universidades, tiene ingenieros por todos lados, digamos, y expertos, digamos, en temas ambientales que pueden agregar valor si hay una asociación, universidades, empresas, gobierno, municipio. La gobernación, por fin tenemos, digamos, un gobierno que es anticentralista. Las gobernaciones son elegidas después de 200 años, digamos, de dominio, digamos, del centralismo. Porque también a veces estos temas se ven desde el punto de vista del mercado o del centralismo. Hay que ver estos problemas de Huachipato desde el punto de vista de la región, porque son las regiones las que van a sustentar el país. Chile va a ser un mejor país cuando tenga mejores regiones. Ahora, mientras las decisiones se tomen en Santiago, va a ser difícil que se priorice, digamos, que cada región tenga su valor propio, ¿no? Claro, que para eso las regiones tienen que desarrollarse más, digamos, y estas comisiones, digamos, antidistorsiones deberían existir también en las regiones, digamos, para defender la región y los recursos. Deberían existir nuevas instituciones en las regiones. Eso es lo que está pasando en todas partes del mundo, se está discutiendo, porque hay también una cierta obsolescencia de las instituciones estatales del pasado.
Se necesitan nuevas instituciones, ¿ves? Y eso yo creo que también va a contribuir. Lo que decía usted es un tema que no es nuevo. Estamos apuntando particularmente al tema del acero. Es una historia larga que es más amplio. Claro. Y amplio. Y tenemos otra imagen, señor director, a propósito de algo que estábamos conversando y que, bueno, que tiene que ver no solo con el caso nuestro, sino esto es México. Hoy día, me refiero en la actualidad, están en plena discusión. Si puedes volver, por favor, señor director, al titular. Dice, México impone arancel del 31% a clavos de acero chinos por prácticas desleales. La misma historia. Sí, avanzamos un poquito en la nota, se nota que efectivamente la discusión que está en imponer una cuota arancelaria otra vez 31%. Es efectivamente. ¿Y esto está en qué contexto? En el contexto que además México es socio comercial de Estados Unidos y de Canadá, forman el NAFTA, tienen un acuerdo. Entonces, la economía norteamericana en particular le ha hecho ver a la economía mexicana que efectivamente permitir la entrada de estos productos chinos con ventaja, es jugar en contra del tratado. Entonces, todo esto, todas estas decisiones que nos pasan a nosotros, que les pasan a los mexicanos, que le han pasado a la propia Unión Europea, hacía mención el profesor a propósito del tema de la guerra en Ucrania, donde los europeos se dieron cuenta que había un ducto de gas que pasaba justo por esos territorios y diantres, ¿cómo nos hacemos para calentarnos en el invierno si se cortan la llave del gas? Bueno, se ha transformado en una discusión que nos sobrepasa efectivamente y que obliga a tomar decisiones que son efectivamente difíciles y que tienen que ver con qué hace el Estado en términos generales. ¿Apoyamos a la empresa privada en particular? ¿Cómo la apoyamos? ¿Hasta dónde lo apoyamos? ¿Tenemos que dejar que opere solo el libre mercado y dejamos que, como en otros ámbitos ya ha ocurrido, esto se desarrolle? ¿O vamos nosotros y nos enfrentamos a los chinos y decimos, ¿sabes qué? En realidad nosotros queremos cuidar nuestra industria del acero, que no es tan grande, somos un mercado pequeño, pero de todas maneras nosotros queremos conservarlo. Años. Efectivamente, desde 1999. Llegamos a estas instancias donde genera incertidumbre no solamente a las familias que se ven afectadas, sino a un país, a una región. Tiene que ver un poco con lo que hablaba el profesor, tiene que ver con el modelo, con la forma de hacer las cosas, ¿no? En un determinado momento, como Estado, como país, se tomó la decisión, son las empresas, el Estado retrocede, las empresas, los privados toman el control del área económico, del rubro económico, ahí está el desarrollo. Competirán quienes sobrevivirán los que puedan. Lo que falta discutir es para dónde van las regiones, cómo se desarrollan las regiones y darle importancia a la región. Todavía somos víctimas del centralismo, ¿no? Yo quería llamar la atención sobre el tema social, que fue con lo que se empezó. Si se cerrase, ya he dicho que no se debe cerrar, ¿no es cierto?, Huachipato, tendríamos una tragedia social terrible. El cierre, en ese sentido, es más caro. O sea, ¿qué pasa cuando aumenta la pobreza, la gente que no tiene trabajo, ¿no es cierto? ¿Quién es responsable después de eso? ¿A quién van a acudir? Al Estado, gobierno, claro. que digamos que subsidie, ¿no es cierto? No le van a pedir a los chinos que le subsidien, ¿no es cierto? Sí. Sino el Estado chileno va a tener que hacerse cargo de crear nueva empleabilidad, digamos, resolver problemas de pobreza. Y el tema de la delincuencia se incrementaría, obviamente. Entonces, a la larga, en las próximas décadas, porque, como usted muy bien lo decía, este problema, si se cierra, no se resuelve tan fácilmente, digamos. Se demora mucho tiempo en decir cuál va a ser el nuevo proyecto, las nuevas actividades, qué sé yo, qué vamos a hacer, en fin, para resolver décadas, ¿no es cierto? Entonces, entre medio, vamos a tener, digamos, un incremento de la pobreza. Chile ha hecho una cosa muy positiva, que es disminuir la pobreza, ¿ya? En Centroamérica hay países que tienen 70% pobres, son todos pobres, casi todos pobres. Y aquí estamos en un 10%, algo así, y la pobreza extrema es de 2,5%. Chile es el que tiene los mejores niveles sociales de América Latina, lejos. Entonces, esto incrementaría, digamos, y eso influye después en la inversión. O sea, si ustedes lo proyectan, van a decir, vamos a ir a Chile, que es un país de nuevo, digamos, vamos a hacer turismo allá. ¿Quién va a venir a la región del Biobío si tenemos bajas? ¿Quién va a venir a la región del Biobío? O sea, las consecuencias son enormes. Y ahí lo que falta entonces es discutir justamente estas proyecciones que tiene este tema. Por eso yo partí diciendo, cerrar es más complejo que solucionarlo, porque la complejidad tiene que ver entonces con esa nueva pobreza, esas nuevas, digamos, cómo vamos a invertir, quién va a invertir. De nuevo van a decir que los privados van a decir, yo no invierto acá, y van a haber entonces más problemas de inseguridad, que tanto se discute actualmente
en Chile. Entonces, ¿Cómo se ve el escenario hoy día con respecto, ¿cierto?, a las movilizaciones que se están presentando, ¿verdad?, a lo que ocurrió en Santiago también el día de ayer, ¿cierto? Sí, mira, yo creo que don Jorge tiene razón cuando dice que, y ustedes también cuando lo mencionaban, que desde Santiago probablemente este se vea como un problema local, que probablemente sea pequeño en la dimensión de otros problemas o de la discusión en términos generales, donde está hoy día en el país. Y el mérito que han tenido los trabajadores, en términos generales ha sido poder llevar esta preocupación a Santiago, tratar de movilizar al mundo político, de tener el tema ahí en donde se toman las decisiones. Y la verdad es que efectivamente es un tema complejo, porque tomar una decisión que no sea el dar el 33%, el 30 y algo por ciento de arancel, te va a generar el cierre de la compañía. Ya te lo anunciaron, ya te lo dijeron, eso va a ser, tiene un punto de no retorno, anunciado algo así como a mitades de mayo, porque por la naturaleza de cómo funciona la siderúrgica, pues entonces hay procesos que no se pueden detener y cuando se detienen son irreversibles. Entonces, bueno, en fin, efectivamente, hay todo un tema técnico que además conspira contra esta idea de buscarle una solución, porque en el fondo aquí no hay dos soluciones, hay una sola solución, es elevamos el impuesto, que en el fondo eso es que los productos chinos, en particular el acero, entre con un valor más alto y por lo tanto le permita a la producción nacional, una sola, Huachipato, poder competir en igualdad de condiciones, que es lo que ellos han planteado, o no hay más, aquí no hay puntos medios. Entonces, en ese sentido, encontrar efectivamente la decisión que vaya a tener menos consecuencias no es otra vez una decisión fácil. Efectivamente, podría ser un factor numérico, como decía don Jorge, efectivamente, bueno, corramos el riesgo, vamos a correr el riesgo, lo va a correr este gobierno, ¿por qué periodo va a ser? A este gobierno le quedan 2 años aproximadamente. Vamos a llegar, esta discusión se va a postergar, por decirlo de alguna manera, o se va a extender hacia otra administración. ¿Qué vamos a estar preguntándonos en 2 años más? Con el siguiente presidente o presidenta que tengamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos derechamente a plantear la discusión de que vamos a tener que defender o que tenemos que sentarnos a pensar qué vamos a hacer con nuestras industrias estratégicas? ¿Qué vamos a hacer con el cobre? ¿Qué va a pasar con la industria del cobre? Porque ese es otro tema. Hace un rato ya que hay una discusión no menor respecto a qué tan eficiente es o no es Codelco a la luz de lo que hacen otras empresas mineras en el país y en el mundo. ¿Qué va a pasar cuando haya que cerrar esos? De hecho, hasta ahora no hay ningún yacimiento que se haya cerrado porque es tan complejo tomar una decisión en términos políticos para quien tome la decisión de decir, ¿sabes qué? Oye, efectivamente le bajamos la bandera a este. Entonces hay todo un tema detrás que es complejo, que es difícil de avisorar efectivamente dónde va a terminar. Y para ser bien sinceros, yo creo que este es un tema del que vamos a seguir hablando un buen rato, porque probablemente, aunque ese arancel se suba, va a ser por un periodo no tan largo, no va a ser ad eternum, no va a ser por los siguientes 10 años, ni mucho menos, ni 5. Entonces esta discusión probablemente la vamos a volver a tener en algún instante, en algunos meses más. Y a mí lo que me parece también que es importante es saber qué quiere la compañía hacer, porque estamos hablando de una empresa que efectivamente tiene muchísimos años, que el acero es parte de su negocio, que la extracción del hierro está hoy día en la cuarta región y en la tercera particularmente lo mejor de su negocio hoy día. Por lo tanto, también no es solo un tema que involucre a la comunidad, no es solo un tema que hoy día esté en la autoridad política que hacer, sino también, me parece, no menor, y habrá que abordarlo en algún minuto, es qué pretende hacer o qué quiere hacer la compañía con la siderúrgica, con el negocio en general, y eso me parece que es una discusión que también está pendiente. Pero este también es un problema del gobierno, no solamente de la empresa y de la región. Aquí están todos involucrados, porque sin duda, la Comisión Antidisturbios depende del Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Y el ministro Grau, que digamos ha estado en conversaciones, yo creo que ha tenido esa buena actitud, digamos, de venir a conversar con los sindicatos y está dispuesto a mejorar la solución. Yo creo que él va a hacer todo lo posible, porque mañana se decía que no se cierre, digamos, Huachipato con la decisión. Creo que mañana funciona, digamos, mañana la comisión. Entonces le pedimos que mañana, por favor, digamos, tomen
las decisiones que están pidiendo los sindicatos, que son los trabajadores, que son actores importantes, digamos, en la construcción del país y de la región, ¿no es cierto? Son actores sumamente importantes. Entonces, y el gobierno está para gobernar también. Entonces, no puede decir esto es un problema de la empresa. El gobierno puede, digamos, poner los acentos y decirle a la Comisión Antidistorsiones, digamos, que decida salvar Huachipato. De esa manera estaría salvando la región. Lo último que quería decir es que también aquí hay un problema de respeto, digamos, a los conocimientos que se han creado con Huachipato, ¿no? Porque la discusión mundial dice lo siguiente: los países que se desarrollan son aquellos que no interrumpen sus conocimientos patrimoniales y históricos, ¿no es cierto? Hay que pensar qué es lo que pasó cuando se cerraron todas las industrias en la época de la dictadura. Había que empezar de nuevo, ¿no es cierto? No había que empezar de nuevo. ¿Qué es lo que surgió después? Puro trabajo precario en distintos ámbitos, digamos, las forestales, digamos, y no hay siquiera sindicatos en esas localidades porque se eliminó, digamos, el sindicalismo, ¿no? Se eliminaron entonces los oficios, se perdió entonces conocimiento histórico. Se cierra Huachipato, se cierran todos los conocimientos, las relaciones con la comunidad, la identidad, todo, ¿no es cierto? Claro. Y los países, según nuestro amigo, ¿cómo se llama? Digamos, Hidalgo, que es un físico chileno famoso mundialmente, que habla de la imaginación cristalizada. Él dice una cosa bien interesante, que los países que se desarrollan es porque no descontinúan el conocimiento, sino que lo continúan, ¿me entiendes? Entonces, si cerramos, bueno, se descontinúa todo eso, se pierde no solamente el patrimonio, se pierde también los conocimientos, los oficios, los técnicos, qué sé yo, todo lo que se ha formado históricamente, ¿no? Y entonces vamos a llegar de nuevo a ser país. Algunos dicen somos países de desarrollo medio, entonces vamos a ser más subdesarrollados. Desechable, vamos desechando todas las cosas importantes que se van dando como... Si se mantiene Huachipato y, digamos, y se invierte para que vaya hacia, digamos, una concepción más verde, de producción verde, ¿no es cierto? Vamos a incrementar el conocimiento y vamos a seguir creciendo a partir de lo que existe. Los países crecen a partir de lo que son. No se puede estar inventando después. Hubiera que inventar algo después de la región, hay que empezar a discutir, no sé cuánto tiempo se va a demorar y mientras tanto vamos a tener pobreza. Por eso digo que es importante ese concepto, ¿no? O sea, los países que producen automóviles o aviones es porque antes acumularon conocimiento para tener eso, digamos, ¿no? Y ahora están con problemas porque exportaron parte de sus procesos productivos, tanto los norteamericanos como los europeos, y ahora tienen que recuperar eso. Nosotros no cometamos el tonto error, digamos, de perder aquello que ha significado una ganancia para la región del Biobío y también para el país. El futuro de Chile está en el desarrollo de las regiones, eso se dice, cuando las regiones no se desarrollan, bueno, estamos subdesarrollados, eso es una discusión mundial. Claramente una conversación que da para extenso, lamentablemente el tiempo se nos agota, pero dejamos la invitación extendida para que nos puedan acompañar más adelante porque sabemos que vamos a ir actualizando todo esto. Nos quedan también hay cosas pendientes de cómo prever posibles con otras empresas, porque esto nos marca un antes y un después, también un punto de inflexión en torno a qué pasa con otras empresas, adelantarnos, como hablábamos, que en este caso que venía hace bastantes años. Prever el futuro. Precisamente. Vamos a estar entonces pidiendo vuestra compañía. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Sabemos que es importante educar a la gente con respecto a estas temáticas que son trascendentales para nuestra región, nuestra identidad y nuestro país. Así que nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias a ambos. Y nos vamos, Constanza, a una nueva pausa comercial, ¿te parece? Va avanzando esta mañana con Si a pasos agigantados, 10:47. Nos separamos brevemente. Continuamos acá en el Matinal Siempre Juntos.